a la economía criminal. Imagínense, 1 de cada 10 pesos que se mueven en el país tiene que ver con negocios como el tráfico de drogas, la trata de personas, el secuestro, la piratería, la prostitución ilegal, etcétera, etcétera. Casi 1 de cada 10 pesos. Y de esos, el 45% está directamente ligado con... Hay una ganancia de cerca de 60,000 millones de dólares, imagínense lo que es esa cantidad de dinero por concepto de tráfico de drogas. Nuestro país es, por un lado, un centro productor muy importante de amapola y de marihuana. Es también un lugar que destaca por la producción de drogas sintéticas con precursores que vienen de Asia a través del puerto de Manzanillo y del puerto de Lázaro Cárdenas. Y es también una zona de paso para el apetecido mercado estadounidense por parte de quienes negocian con la coca. No hay casi droga que no tenga en nuestro país una actividad económica. Estamos hablando de que en México se produce, se transporta y se consume todo tipo de drogas. Una de las drogas que más ha comenzado a florecer en el mercado norteamericano es el de la amapola, o por decirlo más correctamente, el mercado de la heroína que se obtiene del procesamiento de la amapola. México es ya el segundo país en el mundo productor de amapola después de Afganistán. Los jóvenes y no tan jóvenes de los sectores acomodados, artistas que consumen drogas en los Estados Unidos tienden a utilizar cada vez más heroína, opio. Y tan solo en el estado de Guerrero se produce cerca del 60% de esa heroína que ha hecho de México una potencia exportadora. Todos ustedes habrán oído hablar también seguramente de la calidad que tiene la marihuana de Guerrero, ¿verdad? La famosa Golden de Acapulco. Seguramente tienen algún primo, algún conocido que alguna vez la probó, ¿verdad? Y les contó. Hay una producción ahí muy importante de esas drogas. Y tenemos que en el estado de Guerrero se produce también entonces en toda esta región de la Tierra Caliente por un lado y la montaña por el otro, grandes cantidades de marihuana. Y en puertos como Acapulco o como Ixtapas y Guatanejo son grandes centros de consumo. Con esto lo que quiero decir es que el estado de Guerrero no es el único, pero sí es uno de los estados más marcados por la producción, el tránsito y el consumo de drogas en nuestro país. Y alrededor de esa actividad, una actividad que, como hemos dicho, deja cantidades millonarias de dinero, se van tejiendo todo tipo de complicidades. No podemos imaginar que se siembre amapola o que se siembre marihuana en las cantidades en las que se siembra en la sierra, al margen de el cuidado de esas cosechas y el cuidado de esos traslados de la Marina y del Ejército. No podemos pensar en ese negocio, un negocio próspero, al margen del contubernio de políticos, de policías, de jueces, de notarios y de empresarios. Porque mucho de ese dinero que se genera es dinero que se tiene que blanquear, es dinero que tiene que entrar a los canales, a los circuitos normales
de la economía, ¿no?, para presentarse como dinero limpio. Es así como una gran cantidad de actividades económicas que se realizan en ese estado, ligadas a la industria turística, a los centros nocturnos, a las propiedades de la tierra, incluso actividades agrícolas, están todas relacionadas de una manera o de otra con actividades dedicadas al blanqueo del narcotráfico. En esas circunstancias lo que nos encontramos es que, por decirlo de una vez y con toda claridad, el estado de Guerrero se ha convertido en un narcoestado. Es un estado donde una parte muy importante de la clase política local, casi de todos los partidos, casi de todos los colores, está ligado de una o de otra manera al mundo de las drogas, porque les financian sus campañas, porque les dan protección para negociar, porque no les queda de otra más que cerrar los ojos. La tragedia de Iguala, que seguimos viviendo con el enorme dramatismo que tiene, la desaparición de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, ahí en el municipio de Tixla, está relacionada con este entorno y con esta realidad de Guerrero como un estado ligado al narcotráfico. Durante muchos años, el narcotráfico en Guerrero estuvo bajo el control de un cártel, el cártel de los Beltrán Leiva. No era el único que actuaba, estaban también la familia primero y los templarios después, en la región de la Costa Caliente, estuvieron los Zetas, estuvieron elementos del cártel del Golfo, de todo esas distintas ramas del crimen organizado que operan en nuestro país, pues tenían en un estado como Guerrero su territorio de acción. Pero era el cártel de los Beltrán Leiva el principal grupo criminal en la región. Cuando el cártel es descabezado, se fracciona y comienzan a aparecer por todo el estado una gran multitud de pequeños grupos, unos más grandes que otros, que se dedican a actividades criminales. Es así como aparecen grupos como el de los Rojos, o como Guerreros Unidos, o como el Hijo de Luzbel. Algunos tienen nombres sacados de la peor películas de horror, así se bautizan a sí mismos. Pero este proceso de descomposición de los grandes cárteles lleva también a que los cárteles más pequeños se refugien, se replieguen, vamos a decirlo así, en las comunidades más aisladas del estado de Guerrero, y que el objeto de su actividad criminal no sea solamente el tráfico de drogas, sino también la extorsión, el secuestro, los abusos, la trata de mujeres, etcétera, etcétera. Actividades que antes existían pero que estaban relativamente ordenadas. Pero este colapso del cártel de los Beltrán Leiva provoca esta diáspora y precipita que estos grupos se dediquen entonces no solamente a tratar de hacer sus negocios con la gente de dinero, sino que también se vayan con la gente que no tiene dinero, las gentes más pobres de las comunidades más remotas del estado de Guerrero, precipitando un enorme clima de inseguridad en el estado. Eso es lo que sucedió precisamente en el municipio de Olinalá, en Guerrero, de donde es nacida la comandanta Nestora Salgado. Muchos de ustedes seguramente conocen el municipio de Olinalá por sus artesanías, por su exquisito trabajo de madera, esas cajitas talladas con laca, ¿verdad? De colores y de formas hermosas, ¿no? Con el olor todavía
de la madera trabajada ahí. Es uno de los sellos distintivos de Olinalá. Olinalá es como decíamos, un municipio de la montaña de Guerrero que forma parte de una subregión que se conoce como La Cañada, en donde también están el municipio de Cuelac y el municipio de Huamustitlán. Y ahí, en ese municipio, como prácticamente en todo Guerrero, a partir del año 2011 se generalizó la inseguridad y las acciones del crimen organizado. Y ahí es donde esta mujer, una mujer del pueblo, una mujer nacida ahí en ese municipio, se puso al frente de sus compañeros, de sus vecinos, para enfrentar esa inseguridad. Nestora nació en el seno de una familia muy numerosa, de una familia relativamente humilde. Eran 7 hermanos, ella es la 6ª hermana de 7. Y muy pronto, como sucede en las comunidades rurales con frecuencia, pues la desgracia cayó sobre la familia. Y no tenía más de 11 años cuando su madre murió. Y tuvieron que enfrentar el reto de una familia sin madre con todos los hermanos para salir adelante. Ella no tuvo oportunidad de seguir estudiando, ¿no? como sucede también con tantas familias humildes. Pudo terminar su primaria, pero no pudo seguir adelante con otros estudios. Y también, como sucede con tanta frecuencia en las comunidades rurales, pues se casó muy joven. A los 16 años ya se había emparejado, ya se estaba casando y ya estaba teniendo hijos, ¿no? 3 hijos seguidos, uno tras otro. Y de repente, tenía ella 20 años de edad, cuando su marido le planteó la disyuntiva de irse de mojados a Estados Unidos a buscar empleo allá o quedarse con los niños en su pueblo. Pues, en una decisión que debió de ser verdaderamente dolorosa y complicada, encargó sus hijos con sus hermanas, para que sus hermanas la ayudaran a criarla, y ella se fue con su marido a cruzar la frontera y a buscar ahí cómo ganarse la vida para sacar adelante la familia. Cruzó la frontera, se fue hasta el estado de Washington, en la costa oeste, y ahí estuvo trabajando como trabajan tantos paisanos, en hoteles, haciendo trabajos domésticos en casas, cuidando niños, cuidando ancianos, ¿no? Siempre con mucha decisión y con mucha entereza. Y ahí, en esa situación de indocumentada, sin papeles, con un trabajo precario, etcétera, etcétera, se encontró con que su marido resultó un machín, ¿no? Que quería imponer su voluntad, que la golpeaba, y la mujer no dudó en mandarlo a volar y seguir su vida adelante, ¿no? En esas condiciones de adversidad. Y salió adelante. Y no solo salió adelante, sino que ya para el año 2000 logró regularizar su situación migratoria. Imagínense cuántos esfuerzos hay que hacer para salir adelante en estas circunstancias, con las hijas en el pueblo, teniendo noticias de todos los problemas que hay. Y entonces comenzó ella ya con sus papeles, primero con su green card, con su tarjeta para trabajar, y después ya con el pasaporte como ciudadana estadounidense. Comenzó a ir a su pueblo, a tratar de ver lo que estaba sucediendo, entrar en contacto con su familia, hacerse cargo de las tierras que había dejado su papá. Y es ahí, en uno de esos viajes, que ella se accidenta, con tan mala suerte, que ya saben que los servicios de salud en nuestro país son tan buenos, ¿verdad?, que ella se tiene que regresar entonces a Estados Unidos para poderse curar allí y salir adelante de sus males. Igual, cuando terminó de sanar, regresó, y ella hacía cosas como llevar medicinas, llevar ropa,
llevar alimentos, para ayudar a su familia y a sus vecinos y a sus paisanos en el municipio de Olinalá. Y es en esas circunstancias que el clima de inseguridad que se vivía ahí en la montaña, pues comenzó a generar una enorme inquietud entre todos los habitantes de Olinalá, ¿no? Tanto así que cuando fue secuestrado y finalmente asesinado un taxista de la localidad, el pueblo prácticamente se levantó, se organizó, formó su propia policía y comenzó a poner orden en el municipio. Originalmente formaron una policía ciudadana y más adelante, después de formar esa policía ciudadana se unió a las policías comunitarias que operaban en Guerrero desde el año de 1995 y a las que ahorita me haré referencia más adelante. El trabajo de la policía comunitaria fue tan bueno que en menos de 9 meses lograron reducir el índice de delincuencia en el municipio en un 90%. Es decir, cuando los mismos habitantes de Olinalá se hicieron cargo de su seguridad, hicieron a un lado a la policía ministerial, a la policía municipal, a la policía del estado, y ellos se dedicaron a cuidarse a sí mismos, el índice de la delincuencia se abatió en un 90%. No hubo en esos primeros 9 meses un solo asesinato, después de todos los muertos que había antes. Y en un hecho que no es muy usual en nuestro país, porque seguimos arrastrando grandes problemas de machismo, sobre todo en comunidades rurales, Nestora fue nombrada como comandanta de la policía comunitaria de Olinalá. Es un hecho muy poco frecuente, casi no hay mujeres que participan en la policía comunitaria, pero que carguen mando, que estén al frente, que tengan el valor, la decisión, el arrojo, pero también que logren convencer a sus compañeros de que ellas lo pueden hacer, es algo muy poco común, y ella lo logró hacer. Nestora comenzó entonces a poner orden, y en un primer momento fue tanto el éxito del orden que puso que, por ejemplo, el 15 de noviembre de 2012 habían pasado un escaso mes de que se había formado la policía comunitaria. El entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre, se fue a Olinalá, se tomó la foto con Nestora, ¿verdad? Y dijo que aquello era una experiencia formidable y que lo que habían hecho era heroico. Unos meses después le estaban metiendo a la cárcel, pero en ese momento, ¿verdad?, aprovechó para tomarse la foto y tratar de capitalizar todo el prestigio que ella había logrado levantar. En su trabajo para poner orden, Nestora encontró dos grandes problemas. Primero, un problema muy grave de trata infantil, de niños, niñas de entre 11 y 17 años que eran abusadas o abusados y que eran grabados, eran filmados, ¿no? Y luego esos materiales eran distribuidos. Por supuesto, quien estaba detrás de esta trata y de red de trata eran las autoridades locales. Nestora se encontró también con cómo desde el presidente municipal hasta otras autoridades municipales se dedicaban a presionar a algunos vendedores de materiales para construcción, para que se retiraran de obras a fin de que
el abastecimiento de los materiales para la obra se le pudiera dar a gente amiga o que tenía su moche con el presidente municipal. Nestora también denunció los vínculos que había entre el crimen organizado con funcionarios del gobierno de Guerrero, funcionarios estatales y no solo municipales. Se imaginarán que en esas condiciones ella se marcó muy claramente el rumbo que iban a seguir a partir de ese momento. He dicho que el proceso de las policías comunitarias no se puede entender en Orinalá, de la experiencia de Nestora, no se puede entender al margen de las policías comunitarias en Guerrero. La experiencia de Guerrero es una experiencia ejemplar, es una de las experiencias de orden desde abajo, de control del territorio desde abajo, de justicia desde abajo, más importantes de este país. Y es una experiencia que comienza a surgir a partir del año de 1997. Y en esa experiencia convergen distintos actores sociales en el Estado. Allí, en esta región de la que estoy hablando, la región de San Luis Acatlán y Manilatepec, es una región productora de café, y quienes siembran y cultivan el aromático son pequeños productores, la gran mayoría de ellos indígenas, que no tienen predios que no son mayores de 2 hectáreas, ¿no? Apenas unos cuantos cosechan unos 10 quintales, 12 quintales, no mucho más. Pero esos pequeños productores de café, desde desde principios de la década de los 80, comenzaron a organizarse de manera ejemplar, formaron cooperativas como la Unión de Ejidos Luz de la Montaña o como la Triple S de San Luis Acatlán, que permitían acopiar el café, escapar de los coyotes que explotaban a los campesinos y vender directamente la cosecha a mejor precio para repartirle mayores ganancias a los productores. Son experiencias en muchos sentidos modelo de cómo se puede enfrentar los retos de la pobreza en el campo, ¿no? A partir de la organización autogestiva de los mismos productores. Al mismo tiempo que hacían esto, emprendían la lucha por carreteras, por programas de salud, por programas de educación, y se hacían ellos cargos de esos programas. Bueno, esta experiencia organizativa de las comunidades que formaron estas organizaciones estuvo en la base de lo que fue el surgimiento de las policías comunitarias. Como también lo estuvo un muy importante movimiento que hubo a nivel nacional, pero que en Guerrero tuvo características más especiales, que fue el movimiento de los 500 años de resistencia indígena, campesino y popular. Un movimiento que buscó denunciar lo que fue la conquista española de nuestro país y poner por delante las reivindicaciones de la lucha indígena. Ese movimiento en Guerrero logró desarrollar una conciencia étnica muy importante y es otro de los componentes que nos explican el surgimiento de estas policías comunitarias. Hay también un tercer elemento que es la acción de varios párrocos ligados a la teología de la liberación, como el padre Mario Campos, que tuvieron un enorme compromiso con las comunidades, con un trabajo de concientización desde lo que ellos consideran son las Sagradas Escrituras, ¿no? Y de compromiso con las comunidades, que fue una tercera vertiente. Y una cuarta vertiente que estaba ahí en el aire, en esa región, de manera muy importante, es la experiencia que había desarrollado el comandante Genaro Vázquez Rojas y su Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. El lugar donde se realiza la asamblea a partir de la cual se constituye
las policías comunitarias en Guerrero es precisamente un lugar que está prácticamente al lado de donde Vázquez, el general Vázquez, estableció su primer campamento. Entonces, estos 4 elementos asociativos, organizativos, ¿no?, eran el simiente, era la simiente que nos permitían explicarnos por qué, cuando de repente comenzó a crearse un clima de inseguridad enorme en la región, había asaltos en los caminos, otra vez mujeres abusadas, en un entorno en donde los asaltantes estaban vinculados con la policía, en muchas ocasiones eran los mismos, ¿no? O sea, las policías trabajaban con su uniforme en las mañanas, luego se quitaban el uniforme en la noche y trabajaban como delincuentes. Bueno, allí en eso entonces fue que la gente decidió comenzar a organizarse de manera paulatina y ordenada en estas policías comunitarias. Entre 1995 y 1996, teniendo como telón de fondo lo que fue el levantamiento zapatista en Chiapas, se formaron 35 grupos de la policía comunitaria. El primero en la comunidad de Cuanaxtitlán. De hecho, este proceso es un proceso muy complicado, ¿verdad? En donde lo que están haciendo realmente estas comunidades es retomando sus tradiciones, retomando su identidad, ¿sí?, y recreándola al mismo tiempo que ponen por delante la necesidad de enfrentar estos problemas de manera genuina. A diferencia de, por ejemplo, las autodefensas en Michoacán, estas policías comunitarias nacen desde las mismas asambleas de las comunidades. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Quién es policía comunitario? Lo decide la asamblea de la comunidad. No es que alguien se apunte y diga, no, yo voy a hacer y se ponga un uniforme y sea por su cuenta. No, es la comunidad la que lo nombra como parte de un cargo, un servicio que quien tiene que desempeñarlo realiza sin paga. Las policías comunitarias no tienen un salario, desarrollan sus actividades sin recibir ningún tipo de compensación más que la que da la satisfacción de cumplir con un deber comunitario. Y lo mismo sucede con los comandantes, como el comandante Néstor. Es la asamblea la que los nombra y es la asamblea ante la que ellos deben de rendir cuentas. Bueno, esas comunidades que comenzaron a poner orden con muchas dificultades, primero con las mismas autoridades gubernamentales, es hasta el año de 1996 que finalmente les reconocen el derecho a funcionar como policías comunitarias. Esas comunidades se encuentran de repente en que ellos funcionan muy bien como policías comunitarios, detienen a los delincuentes rápido, sin problema, y los entregan a la policía. ¿Y qué era lo que sucedía cuando los entregaban a la policía? Pues por un lado entraban a la cárcel y por el otro lado salían. Y al rato ya estaban delinquiendo nuevamente, pero con más odio, ¿no?, y con ánimo de venganza de parte de las comunidades, hacia las comunidades. Es entonces cuando las comunidades dicen, no, pues esto no puede ser, no podemos caminar solo sobre un pie, necesitamos caminar con 2 pies. ¿Qué quiere decir esto? Que además de hacernos cargo de la seguridad, nos tenemos que hacer también cargo de la justicia. Y entonces comienzan ellos a aplicar la justicia, es decir, no solamente detienen a los delincuentes, sino que los juzgan y que los sujetan a un programa de rehabilitación. Son ellos los que les ponen las penas y los castigos. Pero no lo hacen como se hace en las ciudades o como lo hacemos en el resto del país, en donde cuando mandamos a un delincuente menor a la cárcel, lo que hacemos es crearle las condiciones para que se vuelva un delincuente mayor, ¿no? Porque todas las mañas que no sabía antes de entrar
tras las rejas, las aprenden ahí adentro. Ellos dicen, no podemos hacer esto. Lo que tenemos que hacer es recuperar nuestro sistema de justicia tradicional, la forma en la que nuestros viejos hacían justicia. ¿Y cuál era el sentido de la justicia? Pues el sentido de la justicia comunitaria tiene dos grandes vertientes. Por un lado, la idea de que hay que reparar el daño a quien se le cometió. Y la segunda, que el delincuente, el que infringió la ley, tiene que ser reeducado. O sea, más que castigado, la idea central es el de la reeducación. Y es así como estas comunidades, ¿no? Comienzan a desarrollar estos procesos de reeducación, ¿no? En donde los viejos les dan pláticas a quienes cometieron una infracción, en donde los delincuentes tienen que hacer trabajos comunitarios para pagar el daño que le hicieron a la sociedad y volverse a reinsertar. Y en ese proceso buscan ir incluyendo a toda su familia. Esta es la forma en la que funciona los dos pies de la CRAC y de la policía comunitaria. Más adelante, esta misma policía comunitaria logra que su existencia sea reconocida en una ley local del estado de Guerrero, la famosa ley 701, en donde, reconociendo a partir de lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 2º constitucional, etcétera, etcétera, le da legalidad al funcionamiento de estas policías, para que puedan estar amparadas en su funcionamiento. En un primer momento, estas policías comunitarias se restringen sobre todo a estos municipios que yo he descrito, pero conforme la crisis de inseguridad se hace cada vez mayor y este colapso de los grupos delincuenciales de los que hablaba lleva a la proliferación de todo tipo de ampones en las comunidades, comienzan entonces a surgir policías comunitarias por todo el país. También por todo el país más adelante, pero sobre todo por todo el estado de Guerrero, inclusive en lugares en donde no hay propiamente población indígena, en los municipios de la Costa Chica, donde son afrodescendientes, inclusive en el municipio de Chilpancingo, que es la capital del estado. Ahí comienzan a surgir esas policías comunitarias. En el año 2013, la situación se comienza a calentar realmente en el estado de Guerrero. Está todo este problema de inseguridad al que me he referido, y hay un problema adicional que mueve mucho las aguas en el estado, que es la famosa reforma educativa, que ni es reforma ni es educativa, ¿no? Una contrarreforma laboral y administrativa que fastidió a los maestros. Los primeros maestros en todo el país que responden movilizándose en contra de la reforma fueron precisamente los maestros guerrerenses. Ustedes recordarán que tomaron la autopista del Sol, ¿no? En 2 ocasiones, estuvieron casi a punto de grandes enfrentamientos, y resulta que muchos de esos maestros, sobre todo los maestros bilingües, eran simultáneamente policías comunitarios de sus comunidades. Y las cosas se fueron calentando cada vez más. Por ejemplo, resulta que en el municipio de Tecuinapa, la comunidad del Troncón detuvo a 100 soldados que estaban ligados con el narcotráfico y los cercó. ¿Se imaginan el conflicto que se armó, ¿no? Una cooperación adicional, una intervención adicional. Entonces, comenzaron a haber cada vez más conflictos con las policías comunitarias, ¿no? Y es en ese contexto de los conflictos crecientes y del señalamiento que hacían estas policías comunitarias de los vínculos que habían entre el narcotráfico y el ejército, que la situación se puso cada vez más tensa. Hasta que
En el mes de agosto de 2013, un grupo de aproximadamente 50 policías comunitarios marcharon armados hasta la capital del estado, hasta Chilpancingo, más de 20 kilómetros, ¿no? Los trataron de frenar el ejército, le dieron la vuelta, siguieron adelante, porque ellos señalaron que iban a liberar a uno de sus compañeros que había sido detenido injustamente, cosa que era cierto, estaba detenido injustamente. Y vaya sorpresa que se encontraron esos policías comunitarios que al entrar al municipio de Chilpancingo se encontraron a más de 3,000 maestros y colonos que los vitorearon, los recibieron como si fueran héroes. Entonces imagínense esa imagen, ¿no? Los policías comunitarios marchando por la carretera con sus fusiles disciplinados, llegando a la capital del estado, tomando la capital del estado a punto de un enfrentamiento, hasta que finalmente lograron un compromiso para liberar a su compañero. Por supuesto, pues las luces de alarma se prendieron por todos lados, y es entonces que sumando todas las denuncias que habían de los vínculos entre políticos y narcotraficantes que habían hecho las policías comunitarias, el orden que ellos estaban poniendo, porque ellos son los que estaban poniendo el orden abajo, vino la ofensiva en contra de esas policías comunitarias. El gobernador del estado buscó la forma de dividir algunas, de poner a dirigentes espurios en otros, y fue en ese contexto en el que en agosto precisamente se detuvo a la compañera Nestora Salgado, y justo el mismo día en el que se le detenía a ella, se detuvo también a otros comandantes de la policía comunitaria, como el compañero Bernardino García. Eso generó todavía más inquietud. Sus compañeros en el municipio de Tixtla y en el municipio de Ayutla encabezaron tomas de las presidencias municipales exigiendo la libertad. A Nestor, en cuanto la detuvieron, la llevaron en un avión militar a Nayarit. No se tentaron el corazón para llevarla justo con los peores criminales de este país, ella que estaba combatiendo a los peores criminales. Pero ellos estaban cuando se vino un huracán muy grande. Seguramente ustedes se acordarán del famoso Ingrid y Manuel, que inundó grandes extensiones del estado de Guerrero, incluyendo Tixtla, el municipio de Tixtla, donde hay una laguna muy hermosa que se acabó desbordando, inundando buena parte del municipio, ¿no? ¿Saben cuánto tiempo tardó el gobernador Ángel Aguirre en pararse en Tixtla, ¿no? A pesar de que está al lado está a 10 kilómetros, 12 kilómetros de Chilpancingo? ¿Saben cuánto tiempo tardó en ir allá? Una semana. Los pobladores estaban, por supuesto, enervados, ¿no? Cuando finalmente llegó el gobernador por allá, lo recibieron, lo obligaron a que se comprometiera, prácticamente lo rodearon. El gobernador, en un acto, no sé si suicida, teatral o de necesidad, se acabó echando a las aguas y caminando por las aguas como si fuera un héroe que estaba rescatando. Bueno, lo que es cierto es que quienes encabezaron todas las tareas, primero de rescate, luego de saneamiento y luego de limpieza del municipio de Tixtla que estaba inundado, fueron las policías comunitarias y los muchachos de la Normal Rural de Ayotzinapa. En cuanto pasó todos los incidentes alrededor de la inundación, el comandante Gonzalo Molina fue detenido, encarcelado y enviado también a una prisión de alta seguridad. Lo mismo sucedió con el comandante Arturo Campos. Todos acusados de delitos como el de secuestro, uso de armas exclusivas del ejército, etcétera, etcétera. Es decir, que a pesar de que ellos estaban claramente amparados en la ley 701 de Guerrero,
hubo una decisión gubernamental de dar el manotazo en la mesa y meterlos a la cárcel y tratar de acabar con esas policías. Comandante Nestora, hoy afortunadamente la comandante Nestora está libre. Fueron 2 años, 7 meses de no claudicar, de mantenerse firme en sus convicciones, de no aceptar tratos indignos, de seguir diciendo su palabra. Fueron 2 años, 7 meses en donde tuvo momentos muy difíciles, su salud quedó sumamente dañada por la situación de incomunicación y de aislamiento a la que fue sometido. 2 años, 7 meses que el gobierno no le va a devolver. No se la va a devolver a ella, no se la va a devolver a sus hijas, no se la va a devolver a su marido, no se lo va a devolver a nadie de los que estuvo alrededor. Pero insisto, fueron 2 años, 7 meses que ella estuvo firme y convencida. Hoy, afortunadamente, como resultado de esa misma entereza y esa misma convicción, de un trabajo excelente de sus abogados, la comandante Nestora está libre. Pero siguen presos el comandante Gonzalo Molina, el comandante Arturo Campos, el comandante Bernardino García. Hay 8 policías comunitarias guerrerenses presos, y no olvidemos, sigue preso el doctor Mireles en un penal también de alta seguridad en Sonora, y siguen presos más de 300 autodefensas en Michoacán, que lo único que hicieron fue defenderse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades, pero que hoy están tras las rejas, mientras que personajes como el que era el hijo del gobernador de Michoacán, que pasó ligeramente por la cárcel, ligado a los caballeros templarios, hoy está libre, disfrutando de la vida. Ojo, estamos hablando de casi 320 policías comunitarios y autodefensas injustamente detenidos en nuestro país. Pero estamos hablando también de 4 maestros oaxaqueños que fueron detenidos y enviados también a penales de alta seguridad por el delito de oponerse a la mal llamada reforma educativa, y que ahí siguen presos, ¿no?, por decirle que no al poder. Los acusan de haberse robado libros de texto gratuito. Bueno, ¿cómo se puede robar algo, uno que es gratuito, verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, de más de 10 campesinos de Tuxtepec que están también injustamente detenidos desde las últimas elecciones federales, ¿no?, por atreverse a protestar. Y así podemos seguir con una lista, ¿no?, de más de 400 presos políticos en nuestro país. La comandante Nestora está libre, hay que celebrarlo, ¿no?, pero ella al salir dijo con toda claridad que se iba a poner al frente de la lucha por exigir la libertad de todos sus compañeros presos. Yo quiero llamarlos a ustedes a que nosotros hagamos también nuestra esa lucha, esa exigencia, porque se ponga en libertad ya a todas esas personas que no han cometido más delito que el de decirle no al poder y no a la injusticia. Muchas gracias.